prominente familia del sur de Florida, orquestó la muerte de un profesor de leyes para que su esposa se quedara con la custodia total de los niños. Wendy Adelson y Daniel Markel se conocieron a través de una aplicación de citas judía, pero Donna, la madre de Wendy, estuvo activamente presente desde el principio de la relación, pues se dice que Donna filtraba a los pretendientes de Wendy y quien no le gustaba a ella tenía que marcharse. Y como Daniel era un abogado recién graduado de Harvard, era un buen prospecto a los ojos de Donna. Daniel y Wendy se casaron en 2006. Pero desde el principio, Donna notó que Daniel no era una persona fácil de manipular. Era un hombre brillante, firme, estricto y hasta cierto punto controlador. Tuvieron 2 hijos y se mudaron a Tallahassee, a muchos kilómetros de Miami, pues Daniel había recibido un trabajo como profesor de la Universidad Estatal de Florida y Wendy también había recibido un trabajo en esta institución. Y tuvieron 2 hijos, pero desde ese momento Wendy comenzó a quejarse de que su esposo la menospreciaba, y esto, sumado a las dudas que Donna siempre estaba sembrando en ella, hizo que decidiera separarse de Daniel. Y en septiembre de 2012, aprovechando que Daniel estaba fuera de Tallahassee por cuestiones de trabajo, Wendy, con la ayuda de sus padres, empacó todas sus cosas, tomó la mayor parte de las pertenencias de la familia, vació las cuentas bancarias en conjunto y se llevó a sus 2 hijos a Miami. Cuando Daniel llegó, lo único que encontró fueron los papeles del divorcio en la cama. Entonces Daniel comenzó una batalla legal para llevarse a sus hijos nuevamente a Tallahassee. El juez falló a su favor y Wendy tuvo que mudarse nuevamente a esta ciudad, bajo la ira total de Donna, quien quería a toda costa que su hija se quedara en Miami. Pero las disputas legales por las posesiones que tenían en conjunto continuaron, y Wendy hacía borradores de sus demandas para enseñárselos a su madre, y Wendy enviaba estos borradores ya corregidos por su madre a su abogado. Entonces, como pueden ver, Donna seguía muy presente en las decisiones que su hija tomaba, y Daniel comenzó a quejarse de que Donna era muy hostil hacia él y lo menospreciaba. Asimismo, hablaba mal a sus hijos en contra de Daniel. Entonces él pidió que Donna tuviera solo visitas supervisadas con sus hijos, lo que terminó de enfurecer a la matriarca. El 18 de julio de 2014, que Daniel regresaba a su casa, fue emboscado por 2 hombres y uno de ellos le dio 2 en la cabeza. Al ser entrevistada, Wendy dijo que en ese momento ella se encontraba con un técnico que le estaba reparando un televisor. Enseguida dijo que su hermano Charlie Adelson, un reconocido dentista que trabajaba en la clínica familiar, había estado bromeando con ella sobre quitarle la vida a Daniel. También dijo que su familia odiaba a su ex esposo, pero ella no creía que fueran capaces de cometer semejante crimen. Wendy dijo todas estas declaraciones sin siquiera ser presionada por los investigadores. Un vecino de Daniel dijo que él había visto un Prius gris marcharse a toda velocidad después del crimen, y al revisar las cámaras de la calle principal, las autoridades descubrieron que este auto había estado siguiendo a Daniel. El carro fue rastreado hasta una compañía de alquiler, de donde había sido rentado por 2 miembros de una pandilla muy reconocida llamados Luis Rivera y Sigfredo García. Luis Rivera fue arrestado por un delito no relacionado y decidió colaborar con las autoridades. Dijo que García le había dicho que lo acompañara a Tallahassee para quitarle la vida a Daniel y le iba a pagar $35,000. Declaró que cuando él le preguntó quién le estaba pagando, Sigfredo le dijo que Catherine McBanua, que era la madre de sus 2 hijos, era la intermediaria entre él y una familia muy adinerada de Miami. Entonces Sigfredo García y Catherine McBanua quedaron bajo arresto. Luis Rivera y Sigfredo García fueron juzgados y condenados. Luis Rivera, por haber colaborado con las autoridades, recibió 15 años de condena, mientras que Sigfredo García, que era quien había jalado del gatillo, fue condenado a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. Pero todavía faltaban 2 arrestos por hacer. Y en 2022 las autoridades lograron clarificar un audio de 2016 entre Catherine McBanua y Charlie Adelson. En él, Charlie le decía que no lo habían acusado porque de seguro solo conocían una parte de la historia. Además de todo, daba detalles que demostraban que él había pagado por este crimen. Y Charlie Adelson quedó bajo arresto. Él se declaró inocente y dijo que los sicarios habían actuado por cuenta propia. Dijo que él le había hablado a Catherine McBanua, que era la exnovia de él, de los problemas que la familia tenía con Daniel. Y después de esto, ella había llegado contándole que los sicarios ya se habían encargado de Daniel, pero querían que les pagaran $1 millón y si no lo hacían le quitarían la vida a un miembro de su familia. Entonces él había tenido que acceder. Catherine, que hasta ese momento se había declarado inocente,
adolescente, decidió testificar en contra de Charlie y dijo que él era quien le había pagado a ella para que ella a su vez le pagara a los sicarios, que el día en que Charlie le pagó le llevó el dinero mojado. Cuando ella preguntó por qué, él le había dicho que su madre, Donna, lo había lavado, literalmente lavado. Entonces Charlie fue condenado a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional, más 60 años. Catherine McBanua también recibió la misma condena. Después de esto, Donna Adelson fue captada en una llamada hecha hacia la cárcel a su hijo Charlie y ella pensaba que ya había cortado esta llamada, pero no fue así. Y fue grabada diciendo que ella y su esposo iban a viajar hacia Vietnam, país que no tiene tratado de extradición con los Estados Unidos. Y Donna Adelson fue arrestada cuando ella y su esposo estaban a punto de abordar este avión. Durante el juicio contra Donna Adelson, la fiscalía mostró cheques firmados por ella a nombre de Catherine McBanua, que iban de parte de la clínica, pero Catherine no era empleada en esta clínica. Wendy Adelson testificó para la fiscalía, y aunque no señaló a su hermano ni a su madre como los responsables del crimen, sí aceptó que su madre había tomado muchas decisiones en su matrimonio y en su posterior ruptura. El hijo mayor de los Adelson también testificó. Él se había alejado de su familia y dijo que Donna era una mujer controladora y manipuladora que le gustaba decidir la vida de todos en la familia. Donna Adelson fue sentenciada a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional y la fiscalía dijo que esta investigación continúa. Si este tipo de contenido te parece interesante, sígueme para más.